Sea bienvenido, buena mañana, bendecido. Lindo tiempo en la presencia del Señor. Amén. Gracias al equipo por ayudarnos a entrar en esos lugares donde podemos ver el rostro del Señor y disfrutar de Él y exaltarlo. En esta mañana me gustaría poder, si me puede acompañar a capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos. No es ninguna sorpresa, recuerden que este año vamos a estar trabajando el libro de... ¿Cómo ha sido esto? Hemos arrancado así estrujando Romanos, estamos en el verso 3, ¿no? No sé si lleguemos a fin de año, sí. 3 años hablando sobre Romanos, no. Quiero avanzar en el verso 18, el 19 y el 20, para que lo podamos contextualizar. Romanos capítulo 1, vamos a estar hablando del 18 al 20. Y poder asentar algunas verdades que nos va a ayudar también a conocer un poco de Dios. Si hay algo que de repente carecemos es cuando queremos tratar de definir a Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿O quién es Jesucristo? Y en esa definición podríamos tener un montón de definiciones según nuestra propia apreciación. Entonces yo le podría acercarme y decirle a David, defíneme a Dios, a la Yoyi, defíneme a Dios, y lo más probable es que tengamos muchas definiciones. Pero el Señor se da a conocer a nosotros para que podamos tener una definición de Él. O sea, Él se da a conocer para que lo conozcamos y de esa manera podamos decir, ¿Él es Dios o no es Dios? Y en eso quiero trabajar hoy día un poco sobre algunas características y algunos atributos de Dios y cómo de esa manera genera una seguridad a la creación, pero no solo una seguridad a la creación, sino una administración distinta con respecto a elementos que nos permiten a nosotros caminar conociendo de que tenemos a un Dios completamente a nuestro lado, no separado de nosotros. Y quiero comenzar con eso en el libro de Romanos, verso 18, verso 19 al 20, que va a ser el texto base. Pero antes de irnos a ese texto, quiero arrancar con otras cositas que me gustaría poder construir para llegar al texto. Solo por un tema de conocimiento, no voy a regalar ni voy a poner mala nota, pero usted tiene una Biblia en su tablet o una Biblia física. La Yoyi tiene una Biblia física. ¿Alguien más tiene una Biblia física? ¿Por acá? Sí, bien. Cuando tenemos la Biblia o la Escritura, ¿de cuánto tiempo estamos hablando el relato que está ahí? Fechas. ¿De cuánto aproximadamente es el relato? Aprox. 1500 años, ¿cierto? Desde el periodo de escritura, desde que se escribe todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, eso es el periodo de escritura. Ahora, el periodo histórico que relata la escritura. ¿De cuántos años estamos hablando? Es un poquito más, distinto. ¿Ah? ¿6.000? No, un poquito menos. El relato desde aproximadamente, estos son aproximados, pero desde Adán, nunca se lo olvide, desde Adán hasta la figura de Abraham, el relato comprende casi 2.000 años. Y el relato desde Abraham hasta Jesús comprende otros 2.000 años de historia. Como decía Félix muy bien, el relato desde que se escribe son 1.500 años de escritura, digamos, periodo de escritura. Pero el relato histórico comprende casi 4.000 años. ¿Por qué es importante entender ese tema histórico? Porque nos va a ayudar a tener noción de los tiempos, nos puede apoyar un poco la historia, nos apoyamos con relatos con otros historiadores que no son cristianos, pero sí nos llevan a contextualizar temas importantes que estaban pasando en el mundo. Entonces tenemos aproximadamente, la Biblia que tenemos 4.000 años de historias en un periodo escrito de 1.500 años. ¿Estamos? Ahí se lo anota, estamos hablando de aproximados porque no podemos datar 100%, pero hay consenso en esto.
Entonces, el último libro que nosotros tenemos del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis, como último en el posicionamiento, y relativamente debería ser de los últimos también que se escribieron. ¿Ok? Ahí hay diferencia en el periodo que se escribió, si es antes del año 70 o en el año 90 después de Cristo. Hay diferencias porque no hay una veracidad, hay varios contextos históricos, hay historiadores que postulan una u otra posición. Sin entrar en eso, entonces tenemos que relato la Biblia que tenemos hoy día físico en la tablet, ya nuestra diferencia, estamos hablando casi 2000 años también, desde su último libro escrito. Entonces han pasado desde el periodo desde Adán hasta nuestros días aproximadamente un relato, una historia de 6000 años. ¿Estamos acá? Ya. ¿Les gustó el dato? ¿A los que no sabía? ¿Les ayuda a comprender y entender? Perfecto. Ya. Con ese relato histórico, quiero que nos vayamos a otro dato técnico y que tal vez nos va a colocar en un proceso como de contradicción, pero la idea es que hoy día podamos descubrir algunas características de nuestro Señor. Según la ciencia, y algo ha estudiado, la Tierra o la creación de la Tierra tiene una cantidad de años. ¿Alguien sabe más o menos aproximadamente cuántos años tiene la Tierra? Y ahora sí que regalo una casa. Por la casa me la juego igual. Bien caro. ¿Alguien calcula más o menos en cuánto han datado los científicos la Tierra? La Tierra. No el universo, la Tierra, solo la Tierra. ¿Ah? Más. 4 millones, un poco más, Pedrito. ¿Ah? 100, ya. Se los doy 4.500 millones de años. ¿Ok? Eso es lo que se lo ha datado, 4.500 millones de años como proceso de creación. Desde que no existía a la existencia han pasado 4.500 millones de años. Y el relato bíblico nos cuenta una historia de 6.000 años. Y ahí como que uno podría decir, a ver, pastor, o la ciencia está mal o la historia bíblica no coincide. El punto es que la Escritura, la Biblia, es simplemente un capítulo de una larga historia más grande. ¿Ok? Préstame tu Biblia un poquito, gracias. Pensemos que todo lo que el Señor ha creado está puesto en este libro. Todo. Y de repente queremos, a través de la Escritura, conocer todo esto, pero solo la Escritura nos da a conocer solo una hoja de la gran historia de toda la creación. Entonces, el Señor nos comienza a entender y decir que nuestra naturaleza no es solo, no es solo una naturaleza humana, sino es una naturaleza espiritual. Y Jesús nos comienza a decir, ojo, esta naturaleza humana muere, pero la naturaleza espiritual es eterna. ¿Y por qué el Señor está interesado entonces que nosotros nos conectemos con la eternidad? Porque Él es eternidad. Uno de los atributos de Dios es ser eterno. Entonces, queremos tratar de explicar un capítulo de una historia más larga. Ahora, ¿por qué el Señor se encarga de esto? Porque de una u otra manera, Él quiere resaltar algo en este capítulo. Entonces, en este capítulo, de los millones de años que tiene la Tierra, de los millones de años que tiene el universo y la creación, que a ver, es imposible negar la evidencia, ¿se entiende, no? O sea, hay cosas que uno camina y dice, oye, o sea, imposible que tenga, o sea, veo el relato bíblico, Génesis capítulo 1,
No, científicamente no me coincide. Génesis, en el capítulo 1 de la creación de la tierra desordenada, vacía, habla también de una parte de esa historia, como para, a ver, ordenemos esto. La tierra estaba vacía y Dios la ordenó. Creó los vegetales, creó los animales y puso a Adán. Ese periodo de los 7 días de creación es muy profético y no es un tiempo cronos. No son 7 días cronológicos. Son 7 días de una expresión de creación. No es que lo creó en 7 días, no son 7 días nuestra medida, son 7 días de Él. Incluso la palabra va a decir que un día para Dios son como... Y eso, entonces pastor, un día son 1000 años. No, es una expresión metafórica de decir que los tiempos del Señor no están ajustados a nuestro crono, a nuestro tiempo. La pregunta es, cuando estuvo Adán en la tierra, ¿estaba sujeto al tiempo humano o estaba sujeto al tiempo de Dios? Pregunta, aquí regalo el auto. ¿A qué tiempo estaba sujeto Adán? Antes de la caída, ¿qué es? Entonces, antes de la caída, ¿el tiempo era igual que conocemos hoy? Absolutamente no. Sí, había sol, había atardecer. Dice el escritor incluso que había atardecer, no había noche. Es muy interesante eso. ¿Qué pasa después de la caída? Entra el pecado. Entra la muerte. Y por consiguiente el hombre debe morir. En la esencia, Adán, su naturaleza era eterna. No estaba diseñado a morir. Sí a reproducirse, sí a generar gobierno, sí que esta naturaleza, que este Adán gobernara y tomara la administración de esta tierra. Perfecto. ¿Iba a morir? En ningún momento. De hecho, la Escritura decía, ¿de dónde comía para vivir siempre? ¿Del árbol? De la vida. De hecho, el Señor le dice, a ver, para. Yo ya le di sentencia de muerte. Sí, está separado de mí, pero voy a tener que colocar a ciertos guardianes porque siguen comiendo del árbol de la vida. Y si siguen comiendo de ese árbol, dice la Escritura, no van a morir. No está hablando de la muerte espiritual, que ya estaba la sentencia, estaba hablando de la muerte física. Después el Señor dice en la Escritura, decir, y acorté los tiempos del hombre, ¿a cuánto? A 120 días. El relato bíblico es muy interesante, que lo más probable, que ejemplo, Noé, cuando aparece Abraham, otro día veía este dato, todavía estaba vivo Noé. Y ahí a mí como que, ¿verdad? Que como que yo mismo leo la historia como separada. No. Entonces calza alrededor de 70 años, de los últimos años de Noé, los primeros 70 años de Abraham. O sea, cuando estaba Abraham recién en sus primeros 70 años, que no es menor, Noé todavía está dando jugo. Ahí andaba Noé todavía, en algún minuto. La pregunta es, ¿qué es lo que el Señor hace? ¿Alguien ha ido a una casa antigua? ¿Alguien ha arrendado alguna vez una casa antigua? ¿Ha vivido alguna casa antigua de vacaciones, de verano? ¿O ha ido a algún lugar? O uno te pasan la llave, ¿cierto? Te pasan la llave y tú entras a un lugar que alguien habitó antes, que alguien construyó antes, que tiene una historia. Para ti comienza la historia en el minuto que habitaste esa casa. En estos días pude estar de vacaciones, una casa bien linda ahí en Matanza. El dueño era medio hippie, así que tenía el portón abierto, la llave puesta, así me dijo, entra nomás. Y después me dijo, deja la llave puesta y deja el portón abierto. No pasa nada acá. Bien extraño, así que obedecí. Pero cuando entré en esos 4 o 5 días que tuvimos con la familia, ese era mi espacio. A ello escribí una parte de mi historia con recuerdos, con imagen. Ahí comí, ahí disfruté, ahí miré el sol, miré las estrellas, disfruté de estar ahí. Ese relato de esa historia dentro de esa casa, para mí son marcados 5 días. Para el dueño lleva mucho tiempo para él. Cuando él me pasa la llave, me pasa la administración de ese lugar, pero ya que existe antes, con una historia antes que tal vez yo desconozco. Solo puedo ver que a él le gusta las plantas. Estaba lleno de plantas. Por todas partes. Le gustaban los pájaros, llenos de fotos de pájaros.
hacía otro deporte de estos que se ponen la tabla y colocan como un paracaídas, no sé cómo se llama. Y van por la playa con el viento colgado y ¿ah? Windsurf, gracias. Pastor, usted lo practica, usted sabe eso. Y le gustaba, y ¿sabes qué? En todo momento, su casa, lo que él creó, hablaba de su carácter, de su naturaleza, de lo que a él le gusta. La construcción de esa casa tenía límites, disposición, una terraza, tenía un comedor, cocina abierta, 2 habitaciones, 2 baños. Diseñó algo conforme a lo que él quiere expresar. Y en ese periodo de esos 5 días, la responsabilidad de ese lugar, según el contrato que establecimos bajo un tema comercial, en arriendo, ¿de quién estaba a cargo esa casa legalmente? Mía. Era mi casa, legalmente es mi casa. Un arriendo es, cuando uno arrienda una casa, la casa de la otra persona mientras se cumpla el contrato. En el contrato de esos 5 días era mi casa, pero yo no construí, no está mi diseño, pero sí me puedo dar cuenta el carácter y la naturaleza y lo justo de la persona que lo diseñó. En estos 6.000 años que tenemos de historia bíblica, contando desde Jesucristo hasta el día de nosotros, como la expresión de los 2.000 años siguientes del nacimiento de la iglesia, no podemos todavía explicar la historia completa del constructor de toda la creación. Es imposible. Pablo va a decir que vemos como por espejo empañado. O sea, lograr definir a Dios, a un Dios eterno que tiene su creación, demuestra que tiene millones de años, con una historia de 6.000 años, no es difícil. Y sí es difícil. Entonces, ¿qué hace Dios? Sabiendo que íbamos a tener esta encrucijada, sabiendo que tal vez el relato de lo que nosotros conocemos en la Escritura va a tener cierto espacio de decir quién es Dios, estoy seguro Dios provoca algo. Él va a demostrar a través de su propia creación su naturaleza. O sea, te vuelvo a repetir, ¿cómo se llama el chico que le arrendé? Matías. No, es que los Matías son buenos. Matías. Yo me lo topé cuando me entregó, muy amable, y cuando me despedí fue muy amable, pero no lo vi. Muy simpático, muchacho. Yo no conozco a Matías más que nada un par de horas, pero su casa me habló de él. Entonces, nosotros tal vez en la Escritura leemos la palabra, tratamos de definir a Dios, pero se nos olvida que Él escribió su historia no solo en la Escritura, sino la escribió en toda la creación. O sea, el mayor libro de la demostración de los atributos de Dios no es la Biblia, es su creación. ¿Escuchó eso? La mayor revelación de Dios al hombre, a la creación, es su propia creación. Su creación habla de Él. Es por eso que el Señor dice, ¿cómo crea al hombre? A imagen y... Bíblicamente, porque no lo sabemos, si existirá otro humano en otra dimensión, hasta donde conocemos, según la Escritura, la única naturaleza de las tantas que ha creado Dios, que tiene su imagen y semejanza, somos nosotros. Hasta donde conocemos. Y eso es extremo. Imagen y semejanza. Wow. Y los ángeles, no habla de los ángeles que tengan esa característica. Y los querubines no habla que tenga esa característica. Entonces, cuando nos enfrentamos a quienes somos nosotros, habla de Dios. Nosotros hablamos de Dios. ¿Está acá, cierto? ¿Por qué es importante? Porque
toda esta historia, pastor, porque voy a ir al relato, tranquilo, voy al relato, tranquilo, voy a Romano, pero quiero que poder tener un contexto. Entonces, aun cuando tal vez científicamente, y esto no nos debe asustar jamás, si científicamente la creación de los cielos, la tierra, es temporalmente distinta tal vez a la interpretación que nosotros le podemos dar del relato de Génesis, y como le expliqué, esos 7 días no calzarían como 7 días crono con respecto a los 4.500 millones de años que tiene esta tierra. Lo más importante de esa interpretación del texto, si es crono o es una metáfora de tiempo que expresa el texto, lo más importante es que el mismo texto bíblico va a decir algo. ¿Saben qué? Dios se ha revelado a nosotros por su creación. Vámonos a Salmo, por favor. Este Salmo es muy lindo. Salmo 19. Algo, por favor. Salmo 19. ¿Lo tiene por ahí? Salmo 19. Los cielos proclaman, ¿qué cosa? Y el firmamento, en mi versión dice la expansión, pero también habla del firmamento, lo creado, el universo, el firmamento. Wow. Anuncia la obra de qué. Wow. Ahí está David, como estaba yo hace unos días mirando el cielo. Hace rato que no veía tantos satélites pasar, lo estaba contando una noche, llevaba como 7, así con la cabeza. Veía el cielo, eso es lo mismo que veía David, decía, Señor, David no tiene la Biblia, no tiene el texto que nosotros tenemos, pero David se para en el Salmo, va a escribir, a decir, los cielos hablan de tu gloria y el firmamento, las estrellas hablan de la obra de tus manos. Ahí está David, declarando una verdad. Todo lo que está viendo a mis ojos ha sido hecho por Dios. Un día, dice el verso siguiente, verso 2, un día transmite el mensaje, al otro día, una noche, a la otra noche revela su sabiduría. No hay mensaje, dice, no hay palabras, ni se oye su voz, mas toda la tierra sale de su voz. ¿Qué está diciendo? Aun cuando Él no hable y no escuchemos su voz, la creación lo está anunciando. Día a día, noche tras noche, se está anunciando a nuestro Señor. La creación anuncia. Quiero leérselo en otra versión. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día. Un día manda un mensaje al otro día. Y una noche a la otra noche le declara, le proclama la sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Eso habla el Salmo 119. ¿Qué da a entender con esto David? Hay un relato, hay una historia que lo está anunciando la propia creación. Quédese conmigo, verso 7. Quiero adelantarme un poquito para no leer todo el texto. Verso 7 del Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos son... ¡Wow! Quiero acordarme de algo. El Salmo 19 está relatando los atributos
de Dios. ¿Qué está relatando el Salmo 19? Sus atributos. ¿Qué son los atributos de Dios? Su carácter, su naturaleza, cómo es Dios. O sea, entonces, ejemplo, viene David saliendo de la sala, entonces uno le dice, los atributos del David, ¿cuáles son? ¿Ah? Servicial. Se arranca, huye, eso es otro atributo. Se acaba de ir. Los atributos hablan de la naturaleza y la característica de la persona, ¿cierto? Los atributos de Dios tienen que expresarse de alguna manera. Y lo que está haciendo el Salmo 19 con David es demostrar los atributos de él. Avanzo rápido, pero hoy anótelo, por ahí. Las grandes agrupaciones de los atributos de Dios se agrupan en dos: sus atributos morales y sus atributos naturales. Los atributos naturales van a hablar de su existencia. Aquí si alguien sabe los atributos naturales del Señor, regalo las vacaciones, pero como nadie se va a acordar, me guardo el premio. Atributos naturales, algunos de ellos: omnisciencia, omnipresencia, eternidad, omnipresencia, omnipotencia, perfecto, inmutabilidad, omnisciencia. Eso lo pueden buscar. Eso se llama los atributos naturales. Entonces, ¿qué está diciendo Salmo 19? Veo tu mano, tu creación, eternidad. Veo que tú lo creaste, tu poder. Veo que tu palabra aparece desde la mañana al otro día de la noche. Omnisciencia, tú permaneces siempre. Veo lo que está creado y tú no cambias. Estamos hablando de los primeros versículos, ¿qué cosa? De su naturaleza, sus atributos naturales. Ok. Pero hasta los atributos morales. Y los atributos morales nos encontramos con otras cosas, ¿como cuál? Su santidad, justo, ¿qué más? Amor, fidelidad, verdadero, paz, justo, recto. Y ahí en el Salmo 119, en la otra parte, la parte 7, comienza a hablar de sus atributos ahora morales. Él es perfecto, restaura el alma, es seguro, sabio. Sus principios son rectos, alegra el corazón. El Señor es puro, alumbra los ojos, el temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos son justos. ¿Estamos acá? Ya. Entonces, después de esta introducción, empieza la prédica. No. Después de esta introducción, vámonos ahora. ¿A qué pasamos? Conocimos algo de los atributos del Señor. Entonces la creación ya habla de qué cosa, de sus atributos. La creación ¿de qué habla? De la naturaleza y también de las características de Dios. ¿Estamos claros con eso? ¿Checks? Perfecto. Entendiendo eso, ahora vamos a leer Romanos capítulo 1, versos 18, 19, 20. ¿Lo está conmigo? Perfecto, gracias. Amén. Romanos 1, verso 18. Total, es el último sábado del verano. Sé que todavía está con la chalita, está con el vermú y la polera playera. Porque la ira de Dios, escuche esto. A ver. ¿Se acuerdan el verso 17 que predicó el pastor Pedro? ¿Usted predicó el verso 17 la semana pasada? ¿Sí? ¿Se acuerda? No se acuerda. Listo. Está de vacaciones, pastor. Ya. Ya, perfecto. Más el justo. ¿Qué está hablando el verso 17 anterior sobre la justicia? ¿Cierto? Estamos acá. Entonces entendemos que la justicia, ¿qué es? ¿Es un atributo de quién? De Dios. Entonces, lo que está hablando Pablo es que la justicia, por la fe el justo vivirá, es una expresión de esa justicia de Dios se revela. Leemos nuevamente el verso 17. Porque el Evangelio,
la justicia de Dios es revelada por la fe y para la fe. O sea, su justicia la podemos conocer por medio de ¿qué cosa? De la fe. ¿Qué vio Abraham? Abraham fue contado por justicia, es el padre de la fe. ¿Y qué veía Abraham? ¿Cómo veía Abraham la justicia de Dios? La veía a través de la creación. Sal de tu tierra y mira las estrellas. ¡Wow! Él como buen Ur de los Caldeos, como de ese pueblo, conocía perfectamente que toda la creación, las estaciones y el universo contaban una historia aún más larga de su propia existencia en esa época de Mesopotamia. Entonces el Señor le sabe hablar a Abraham. Ve, cuenta las estrellas, ve, cuenta las arenas. Le habla de la creación, de la naturaleza de Dios. Le habla de los atributos del Dios que lo está llamando mediante ¿qué cosa? La creación. No tiene un libro, no tiene Romanos, no tiene la historia de la iglesia. ¿Qué tiene? La creación hablándole y Dios soltando verdades mediante la creación y Él viviendo por fe, como el Padre de la fe, recibiendo una justicia, recibiendo un atributo de Dios para Él. Entonces, cuando la palabra ahora en Romanos dice, más el justo por la fe vivirá, está diciendo, ¿sabes qué? Hay una justicia que es emanada, es un atributo de Dios que la podemos alcanzar si creemos. ¿Ok? Alcanzamos justicia porque hemos creído en Cristo. Más el justo por la fe vivirá. No es una justicia de nosotros, es una justicia revelada y asignada mediante la obra de Cristo. Antes de eso, esa justicia, la única manera de verla era mediante su creación. Pero hoy día, Dios se ha revelado a nosotros no solo mediante la creación, sino mediante Cristo Jesús. ¡Wow! Ahora, verso 18, conmigo, ahora sí lo leemos. Porque la ira de Dios se revela verso 19. A ver. Acá comienza a decir algo. Vamos a concluir en una frase muy linda, que no es el cierre de broche, pero en el relato. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque los cielos no solo demuestran la bondad del Señor, porque no solo hablan de su misericordia, sino hablan de su justicia. La justicia es un carácter de lo recto, pero de la misma manera como el Señor logra hacer que alguien por fe viva en justicia, también la justicia trae la ira contra el que no quiere vivir conforme a la justicia. ¿Está acá? Entonces lo que está diciendo Romano, está diciendo Pablo, diciendo, a ver, el cielo mismo, la creación misma, está anunciando de que la impiedad es juzgada y que hay una ira de Dios contra la impiedad. Y escuchen leamos de nuevo esta parte, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Ojo, la creación ya anunció este problema. Eso está diciendo. Los cielos ya saben de este tema. Esto no es un tema solo de ahora. Ya puso una sentencia. Su justicia está establecida antes. Su atributo está de antes. Ok. Que con la injusticia restringen ¿qué cosa? La verdad. La injusticia de los hombres que con injusticia restringen ¿qué cosa? La verdad. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Aquí hay algo muy importante.
el rescate de la creación, y digo rescate de la creación, no solo del hombre, el rescate y la obra de restauración de la creación mediante Cristo Jesús. Porque no es solo al hombre, es su creación completa. Dios no vino a salvar al hombre, vino a rescatar a su creación completa. Parte de eso somos nosotros. No había manera de excusarnos delante del Señor, porque Él había puesto su historia en la creación de su justicia, su amor, su misericordia y su bondad. Que haya Cristo aparecido es para salir, para poder rescatarnos de su ira. También va a decir, Dios nos ha rescatado de ¿qué cosa? De su ira. ¿Y por qué medio nos rescató? Por Cristo. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y no había ninguno justo. Ops, hay un problema. ¿Cuál es la sentencia? La ira del Señor viene sobre la injusticia. ¿Quién lo anunció? Ya la creación lo anunció. ¿Cómo lo podemos librar? Padre, mire, dice, por cuanto Dios amó al mundo. ¿Envió qué cosa? Y su ira, la sentencia puesta ya en la creación, ¿quién la pagó? Cristo. Wow. Ese es el punto. ¿Se entiende, cierto? La sentencia estaba. Estamos todos finish. ¿Quién la puede pagar? El primogénito. Yo la pago. O sea, en otras palabras, Dios dejó caer su ira. Sí. ¿Quién la pagó? En la cruz del Calvario. Y nos hizo libre. Una vez, para siempre. Nos justificó para siempre. Y no solo a nosotros, sino a toda la creación. A todo lo creado. Y restauró los tiempos, restauró las estaciones. Jesús en la cruz diciendo, consumado, está todo hecho. En los cielos y en la tierra, todo hecho. ¿Se va entendiendo entonces el pasaje? Entonces dice Romano, había una sentencia, vámonos siguiente. Verso 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se hizo evidente. O sea, no solo está la evidencia externa de la creación, sino que en verso 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, ¿dónde? Dentro de su propia naturaleza, pues Dios se hizo evidente. Verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. Ahí está la conexión entre Romanos 1, verso 20, y lo que expresa los atributos del Salmo 19. ¿Está acá? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? A ver, quiero decir que es evidente el Cristo Jesús, pero la manifestación de Dios es algo que está antes de Cristo Jesús. Esto es, iglesia, esto es doctrina pura para nosotros. Quiero que escuche esto es doctrina pura para nosotros. Esto es muy importante. La imagen de Cristo en la resolución es un capítulo más importante, pero la historia es más que eso. Su existencia es eterna. Lo que está diciendo, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Coma, no coma nada usted. De manera que no exista
Para que no haya, ¿qué cosa? Ninguna excusa. A ver, aquí es muy importante. ¿Por qué el Señor coloca de esto? La creación, el universo, responde a los atributos de Dios. ¿Por qué son importantes los atributos de Dios? Dios, aun cuando no necesita, pero su naturaleza es ser justo, Él coloca las reglas de la creación. ¿Se entiende? Vamos a hacer un deporte. Imagínense en esto, vamos a jugar a la pelota. No sé por qué siempre digo fútbol, porque no sé, me gustará. Vamos a jugar a la pelota. ¿Hay reglas? ¿Cierto? Y el Señor se para en la cancha y es el árbitro. Él las creó. Imagínense que yo le hago un foul a Eduardo. A Pedro. A Pedro. A Pedro. Sí, a Pedro. Sí, a Pedro el otro día lo lesioné. Lo lesioné a Pedro, jugando a la pelota. ¿Qué hubiera dicho el Señor? Foul. ¿Me hubiera expulsado? Lo más probable. Pero si el Señor viera eso y no expulsara, ¿qué sentiría todo el resto? Injusticia. Y después la misma falta y lo expulsaría. Oye, ya, Señor, ponte de acuerdo. Entonces, en esta creación que Él hace, Él se sujeta a sus propias reglas. Él es parte, pero Él se sujeta ¿a qué cosa? A sus propias reglas. Entonces Él dice, el mundo necesita ser restaurado. Y la regla es que yo lo destruya. Pero debe haber un sacrificio que puede existir la posibilidad de que haya un recurso, un sacrificio de alguien justo, santo, perfecto, que lo libere. No hay nadie en la creación, por cuanto todos pecaron, ya nadie califica. La única posibilidad de esto es que mi hijo lo haga. ¿En qué naturaleza? En la misma naturaleza con que estableció la ley, como hombre. Entonces, tienes que hacerte hombre y vivir como hombre y morir como hombre. Eso es porque los atributos de Dios nos dan seguridad. Él no cambia, Él no va a cambiar la regla de este juego. Entonces, cuando Él dice, una persona se acerca y dice, yo no sé si exista Dios o no exista Dios. De verdad, nada me da testimonio a mí de su existencia. Y te dice esa persona, pastor, pero es que era bueno. No, si igual el vecino Panchito, ¿no hay ni Francisco? Ya. Bueno, Panchito, el vecino Panchito era buena persona. Yo creo que igual Dios lo va a considerar. Y uno comienza a decir, para. ¿Por qué tú crees que lo quieren considerar? Si él nunca creyó en Dios, lo negó. No, porque miró su corazón. Quiero decirte algo, según Romanos dice, no existe excusa. Porque si las personas no logran reconocer a Cristo porque no lo escucharon, existe una ley mayor que se escribió antes, su creación. No hay excusa. No hay excusa. Porque no cambian las reglas. Entonces Él, sabiendo que hubo personas que vivieron antes de la Escritura y tenía que juzgarlas, colocó sus atributos en la creación. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero todas las culturas en algún minuto, ¿a dónde miran para establecer su sistema cultico? Al cosmos, al cielo. ¿Y bajan qué cosa? Principios y leyes. Algo en la creación siempre ha anunciado, las obras de sus manos. Para que no haya excusas. La palabra, quiero quedarme con esto y con esto cierro la astilla. Dale, amigo.
Estamos. Tal vez pueden ser poquitos versículos, pero este texto traté de llevarlo en un resumen que nos dé una claridad bíblico también para comenzar a entender la naturaleza de Dios. ¿Ok? La palabra verso 20, porque la creación del mundo, ese verso de la creación, esa parte en el griego significa la poema, la creación. En la traducción griega significa la poema. En otras palabras, porque el poema o la obra de sus manos, la creación. Lo que está diciendo Pablo, él es constructor de todo. Las obras de sus manos, su poesía, fue escrita en todo el cielo. Todo. Él creó una obra magistral que está antes de nosotros y va a seguir existiendo después de nosotros. Por eso nos debemos conectar cuando queremos leer la Escritura y conectarla en el día a día con nosotros. Debemos quitar los ojos desde nuestra mirada natural y del día a día y comenzar a verla desde el autor y consumador, que es Cristo, que su naturaleza es eterna. Si nosotros queremos ver la Escritura solo desde una mirada temporal, vamos a quitar un valor hermoso que es entender que todo lo que la Escritura revela habla de una naturaleza de Cristo que es eterna. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, va a revelar ¿a quién? A Cristo. ¿Estamos claros con eso, cierto? Pero la existencia de Cristo es eterna. Entonces, hablar de alguien, caminar de alguien, vivir de alguien en el día a día, cuando su naturaleza es eterna, sigue existiendo, es completamente contradictorio. Solo piensa en algo. Tú en la mañana, tú te acercas al delante del Señor y tú te paras delante de su trono y entras, Señor, te quiero agradecer. Y tú le expresas tus necesidades temporales. Y Él te mira desde la eternidad. Estábamos en la playa y una de las cosas que la luz hace siempre es que se revuelca en la arena. Y después se queja por la arena. Como escalopa. Y después que sacudirle porque la arena le molesta para comer, entonces libre, ya, juega en la arena, hizo un hoyo con la paz, llena arena escalopa, la miramos, vuelta. Y después empiezan a vender los famosos, ves que en la playa te venden de todo, es que el mejor lugar para vender para los niños, o sea, te meten la pelota, ¿cómo se llama esas cosas que come dulce uno? Las palmeras. Encima las palmeras que compré no eran las originales, después tuve que comprar las originales. La vendedora me dijo que estaba comprando más, compré las otras para probarlas, efectivamente eran distintas. Y en un minuto, mientras que estaba la luz con toda llena de arena, así, llega el vendedor de las frutillas con chocolate. Y se viene un conflicto complicado para ella y un conflicto eterno. Como miércoles agarro la frutilla si tengo las manos llenas de qué cosa? La arena.
Y uno como papá se ríe. Hace 10 minutos, si te digo que te limpien la mano, te habrás molestado, porque es mi minuto para jugar con la arena. Ahora que tienes la frutilla con el chocolate, estás complicada porque la arena. Y ahí mi mamá, pase, hijita, pase las manos, y mi mamá con la toalla les limpió las manos, siéntase a comer. Yo siendo un papá, mirando esa escena, veo que en medio de ese play, en el disfrutar, en medio de lo que ella está haciendo, lo que le gusta, en algún minuto, por tomar otra cosa que le gusta, generó un conflicto. Un conflicto temporal, pero trascendental para ella. ¿Cómo agarro la frutilla? ¡Ah, arena! Esta arena que me molesta. Esta arena que no me deja comer de esto. Que me quita la alegría y el gozo de no disfrutar de estas frutillas con chocolate. Hace un minuto atrás eran las mejores arenas porque me hacían disfrutar, ahora son un problema. Muchas veces somos una luz delante del trono con el Padre. Lo que hoy día para nosotros es algo bueno, después termina siendo una queja para el Señor. Porque nos impide hacer otra cosa que queremos hacer. Entonces el Señor, cada vez que nos presentamos delante del trono, yo le quiero pedirle algo. No se olviden que estamos hablando con alguien eterno. Estamos hablando con el creador de todo lo que existe. Nuestro Abba Padre, que tiene todo lo necesario para suplirlo. Pero Él no responde a la naturaleza cronológica de nosotros. No responde a nuestros tiempos. Responde a su eternidad. Responde a su eternidad. Entonces nosotros nos presentamos en ese conflicto existencial de que nos quite la arena de las manos. Y Él mírate y dice, ese no es problema. Es más, te comento algo. Y si lo dijimos unos minutos en lucecita, sacúdete. Si tan solo te sacudes, la mano se va a ir. Y muchas veces le estamos pidiendo algo al Señor desde la eternidad y el Señor solo te dice, ¿sabes qué? No me necesitas en este momento. Sacude tus manos. Sacúdete el pie. Deja de quejarte por cosas que no tienen sentido de quejarte. Sacúdete los pies. Vayan por las ciudades y predican. Y si lo rechazan, no hagan show, ni escándalo, ni manden a quemar la ciudad, ni que caiga el fuego, ni hablen mal de la ciudad. A la salida del pueblo, hagan solo una cosa. Y sigan. Ah, señores, que me rechazaron, es que me hablaron mal, me miraron mal. Es que la gente no me quiere escuchar, se ríe de mí. Como la lucecita, yo quiero mi chocolate con frutilla. Sacúdete. Cada vez que entres en un tiempo de oración y intercesión y te sientes, o cierras la puerta de la habitación, como dice la Escritura, y cerrada la puerta, en el lugar íntimo, recuerda que la oración te conecta con la eternidad. Dejaste de tener los pies en tu habitación y al cerrar tus ojos, te sentaste en el trono, como dice Efesios, sentado con Él en lugares celestiales. Y decirle, Señor, sé perfectamente que en este lugar es eterno y no hay tiempo. Pero yo allá abajo, en lo temporal, estoy complicado con esto. Pero reconozco dos cosas. La naturaleza eterna de Él. Y digo que esto, que es temporal, esta momentánea y leve tribulación,
Pablo termina diciendo, provoca en mí un peso mayor de gloria. Romanos 20, no hay excusa para nadie. El Dios eterno se ha revelado a todos, a toda la creación, visibles o invisibles, que existieron o existirán. Todos han visto al Creador a través de su poesía, a través de las obras de sus manos. No hay excusa. Solo hay una solución: creer por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Señor, en esta mañana, más allá de tal vez traer sustento bíblico y un contexto doctrinal a tu naturaleza, que en lo práctico hoy día, Señor, nos podamos sacudir de cosas temporales, Señor. Y que no podamos olvidar de que cada vez que nos acercamos a ti y hablamos contigo y pedimos tu favor, para ti desde tu eternidad, nada de lo que vivimos ya es un conflicto, porque ya tú resolviste todo. Saber que todo lo que para nosotros es un conflicto, para ti ya fue resuelto. Wow. Ahí es cuando la palabra anuncia y dice, ¿quién nos podrá separar de tu amor? ¿Habrá algo que podamos vivir, experimentar, sufrir o pasar que nos pueda separar de tu atributo, que es el amor y es eterno? Nada. Padre, en esta mañana nos sacudimos nuestras manos de toda situación temporal y te decimos, confiamos en ti. Confiamos en ti. Nos sacudimos de toda experiencia de estos días que arrancó el año y nos sacudimos los pies sin queja, sin entrar ya en el conflicto, en presentarnos constantemente delante de ti en la queja. Resolvemos nosotros cosas que podemos resolver. Nos sacudimos y seguimos adelante. Porque ¿quién nos podrá separar de tu amor? Padre, hoy día nos conectamos en este tiempo con esa naturaleza eterna tuya. Y te decimos, Señor, para nosotros no hay ninguna excusa, aún más para nosotros porque hemos visto a Cristo. Job decía, de oídas te había oído, pero más hoy mis ojos te ven. Nosotros hemos caminado por fe y hemos experimentado la fe de Cristo en nuestra vida. Y eso nos asegura nuestro caminar contigo. Pero también la creación ha sido una escritura eterna para que nunca haya excusa de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Padre, oramos, Señor, para ver tus atributos en todo lo que nos rodea. De aquí en adelante, Señor, cada vez que salgamos, caminemos y miremos tu creación. Como dice Salmo 19, tú creaste una habitación para el sol y podamos ver el sol delante de nuestros ojos, decir, pensar que tú lo pusiste en este espacio para yo verlo. Gracias. Y cada vez que nos paremos y podamos ver las estrellas y pensar que tú las creaste con tu mano a cada una de ellas. Cada vez que podamos mirar los montes, las montañas, las aguas, los océanos, podamos decir, es la obra de tus manos. Y pensar que pusiste al hombre como Señor de esto. Y pensar que en tu corazón pensaste en nosotros para que lo administráramos.
poder responder a lo eterno con una mentalidad eterna. Es más, el día que entramos y te conocimos, todo lo natural terminó y comenzó a existir en nosotros eternidad. Porque ya no hay muerte para nosotros que nos pueda vencer. Ya no hay muerte. Ya no hay muerte. Ya no hay muerte. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Y por consiguiente ya no hay muerte. No hay muerte. Comenzamos a experimentar la naturaleza eterna. Porque Adán fue un alma viviente, mas Cristo fue el Espíritu vivificante que nos da vida y vida en abundancia y vida eterna. Señor, podemos decirte confiadamente que ya estamos en ti y tú en nosotros. Y la eternidad comenzó a ser una realidad en nosotros en el día en que tú sacaste de las tinieblas y nos pusiste en el reino de luz. Padre, hoy día caminamos, Señor, conforme a esta eternidad. No hay excusas. No hay excusas. Caminamos conforme a eternidad. Sin excusas. En el nombre de Jesús. Amén.